La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cuénteme su historia. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. La coordinación general a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. Estamos originando para el canal de YouTube Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones en nuestro fanpage Cuénteme su historia, en el Facebook Live, Periodista Santander Jesús, Copelsol Radio Online, AIR, Alianza Internacional de Radio. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas y del Copelsol. Bienvenidos todos a este programa Cuénteme su historia, hoy con un invitado muy especial, un invitado que está de moda porque cuando se habla de fútbol, él, por supuesto que habla de fútbol. Él lo vivió en las canchas y lo vivió también como entrenador en muchas épocas. Aparte, siempre ha pertenecido a una familia del fútbol. Su hijo también fue un referente de nuestro fútbol colombiano. Me refiero a Armando El Ringo Amaya. Armando, bienvenido a Cuénteme su historia. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo le va? Gracias, Santa, por haberme invitado a tu programa. Cuénteme su historia. Y dispuesto a estar a tu disposición de todo lo que tú quieras oír de mi historia. Primero dígame por qué Ringo. ¿Quién dijo Ringo? ¿Por qué le puso Ringo? ¿Alguien le puso Ringo? ¿Quién fue? Así es, Santa. Esa es una historia en la ciudad de Santa Marta. Yo estaba en la selección Magdalena y el kinesiólogo, que era muy famoso, ya que siempre había sido el kinesiólogo de todas las selecciones Magdalena. Una vez yo llego al camerino y él estaba, ya en esa época yo usaba el pelo largo. Y él me dice, oye, Amaya, tú con ese pelo te pareces al Ringo de las películas. Y ahí comienza la historia del Ringo, porque me quedé Ringo. Allí comenzó Ringo. ¿Ah? Así es, Santa. Bueno, ¿cómo es que se llama el barrio donde usted nació, en Santa Marta? Es un sector muy El barrio 13 de junio, es un barrio a 3-4 cuadras del estadio Eduardo Santos. Le voy a hacer una pregunta aquí entre nos, seguramente nadie lo va a escuchar. ¿Allí en ese barrio también vivía la señora Leticia, su esposa? Claro, Leticia era vecina mía de la cola del patio. Prácticamente dábamos patio con patio y desde ahí, por mi acercamiento a la casa de ellos, como en esa época que éramos ni jóvenes, niños prácticamente, yo iba mucho a su casa como otros niños, otros jóvenes, y ahí nos fuimos conociendo. Ella era una niña, ya yo tenía 4 años mayor que ella. Era una niña y yo, como siempre era amigo de ella, le hacía las tareas y todas esas cosas del colegio, le pasaba en limpio. Y ahí comienza esa historia de nos enamoramos. Ella le llevaba la carta a la otra niña que yo tenía amores con ella, y ella le llevaba la carta porque era menor. Pero ahí fue creciendo y prácticamente después de varios años nos cogimos de amores. Lo que llamaban en esa época el correo, o sea, el que servía de correo. Esa era una carta que ella, hombre, hazme el favor y llévale la carta a Magali, que era la que se llamaba la niña en aquellos momentos, y ella, como era menor que yo, se la llevaba, y ahí, por el acercamiento de las tareas, de la amistad, eso fue creciendo, ella fue creciendo, se puso bonita, como es todavía, y ahí comenzó
se quedó con el mandado. ¿Y cuántos años tenía usted entonces? Yo tenía 16 años y ella tenía 12 años. 12 añitos. Hombre, era una niña, ¿eh? Era una niña. Sí, una niña completamente. Su primer novio y su único novio. Ah, qué bueno de verdad, qué bueno. Allí comenzó un amor así parecido a los de la telenovela, ¿no? ¿Eh? Exactamente, una tuco parecía que hubiera sido Corín Tellado. Porque Ringo, entre otras cosas, en esa época era un amor sano, un amor diferente a lo que hoy se vive, ¿no? Así es, era un amor hermoso, un amor con respeto. Eh, yo puedo contarlo porque creo que esto ya hoy en día no se ve. Fue su único novio con el que se casó. Tuvimos todo eso hasta que nos casamos. ¿Sí me entiende? Porque había un respeto de esperar que nos casáramos para ya poder tener relaciones. Pero me enteré que hubo un susto porque se la llevaron para Barranquilla y usted quedó. Sí, esa es una historia linda, Santa. Ella le tocó venirse para Barranquilla y a mí en ese momento me dolió porque habíamos comenzado un amor de niño bien hermoso y yo en aquella época busqué la forma de poderme venir para Barranquilla y así fue. Ya estando en la selección Magdalena, pensé venirme a Barranquilla. Yo tenía un tío en Barranquilla y le dije que yo me quería ir a Barranquilla porque quería buscar otros horizontes. Y fue cuando llego a Barranquilla y él me hace el contacto con Almendra Tropical, que era el mejor equipo en aquella época, que era el dueño Inri Danco, que era uno de los dueños de Almendra Tropical, y me vengo para Barranquilla. Pero cuando Santa me vengo a Barranquilla, yo le dije, yo me quedo en Almendra Tropical, pero me tienen que dar un empleo para poder yo tener estabilidad. Pero en el momento que me iba al empleo, no me dieron el empleo que yo quería, sino me dieron otro empleo que no me gustó. Y solamente jugué partidos amistosos con Almendra, entonces regreso a Santa Marta. Pero cuando regreso a Santa Marta comienza la historia esa mía que cuando llego a la Unión Magdalena. Ya. Porque primero estuvo Telecom, creo, Selecciones Magdalena y luego viene Almendra Tropical a Barranquilla, ¿no? Sí, sí, por eso ya cuando estaba en Selección Magdalena, después de haber jugado en Telecom, haber comenzado en la parroquial desde niño, que era un equipo dueño, dos mujeres que eran residentes de Pescadito, del colegio de la parroquial, que era el colegio de la parroquia en Pescadito. Ella hace contacto con nosotros porque era muy amiga de el hermano mío mayor, y ahí es donde ella quiere que yo jugara de ese equipo junto con el hermano mío. Y ahí comenzó parroquial. Después de parroquial es cuando ya viene la historia que jugué, porque parroquial fue en infantil. Ya después viene Telecom, que era un equipo en la primera categoría, pero tú sabes que en aquella época la primera categoría se podía jugar de edad libre. Entonces yo con una edad, siendo prácticamente un niño, un joven, ya yo jugaba en la primera categoría. Y entonces de ahí es cuando viene la historia mía de la selección Magdalena. Ya. ¿Y a usted quién lo enseñó a jugar? ¿De dónde nace eso? ¿Los hermanos, la familia, la sangre? ¿Cómo fue eso? Santa, tú sabes que en la época de antes, en la época de antes, nosotros, los que fuimos futbolistas, nos hicimos en la calle. Eso es lo que yo decía hoy en día. Hoy en día, el jugador tiene esa bendición de tener una escuela donde te van a formar a ti como futbolista a lo que debería ser, a potencializarte en todos los fundamentos de lo que es el fútbol. Pero uno antes lo hacía en la calle. Uno no tenía un profesor que le dijera, venga acá, haga este trabajo de fundamentación, esta conducción,
este dribbling, esta pared, este cabeceo, en fin, eso lo hacía uno en la calle. Y por eso es que te digo, hoy en día es mucho más fácil llegar al fútbol de competencia, de alta competencia, que antes, porque antes uno no tenía esa formación, uno se hizo en la calle. Pero dicen que esos pelados que aprendían en la calle, eso era un talento, una cosa Claro, una cosa claro, innata, Santa, claro. claro, es que Santa, el fútbol es innato, el fútbol no el fútbol se nace. O sea, tú tienes que nacer con esas aptitudes para poder después desarrollarlas. Porque no es cualquier niño, así tenga el deseo, las ganas, la voluntad, va a ser muy difícil o imposible de que tenga un aprendizaje en lo que es el fútbol. Es diferente con los deportes de tren superior, el baloncesto, el voleibol, el béisbol, en fin, pero con el tren inferior donde tú tienes que desarrollar, tener esas características y esas condiciones de poder recepcionar un balón con el pie, de poder conducirlo. Eso se nace, eso no se hace. Eso es cierto, eso es cierto. Ringo, desde que arrancó, hubo alguien que le enseñó, que le decía algunas cosas, mira, por aquí, cuidado esto, y siempre como marcador izquierdo. Sí, cuando yo llego a la selección Magdalena, después de haber pasado por el equipo de Telecom, teníamos un técnico que en la semana íbamos 2 veces a la semana, pero ya cuando vamos a la selección tuve un gran técnico que tuvo historia en Santa Marta, Andrés Bolón Acosta, que era un arquero que no era grande, era pequeño. Es tanto que Andrés Bolón Acosta fue titular por encima del Caimán Sánchez en Suramericano. Él era el técnico de la selección de Magdalena. Y una vez que hubo la escogencia para la selección Magdalena, se presentaron al Eduardo Santos más de 200 o 300 jóvenes, pero Andrés Bolón Acosta era compadre de Antonio Julio de la Hoz, que tú sabes quién es. Por supuesto. Era compadre de él y él ese día estaba en el estadio cuando estaba en las gradas porque lo fue a visitar y ahí Bolón le dijo, estoy escogiendo jugadores para selección, quiero que me des un concepto allá arriba en la grada, te des cuenta. Y yo gracias a Dios tuve ese día, esa tarde que estuvo el profesor Antonio Julio de la Hoz viendo y él le dijo, me gusta ese volante zurdo que tiene medias rojas, debes tenerlo en cuenta o puedes escogerlo porque tiene las condiciones para poder estar en la selección. Y ahí yo era volante, era un 10 zurdo y Andrés Bolón Acosta me dijo, ven acá, pienso que por tus características, por tus condiciones técnicas, te puedes habituar a ser marcador, que no eres grande, eres pequeño y creo que por ahí te puede ir. Y ahí es donde él me pone en la selección Magdalena. Estuvimos en Girardot en el año 68, me pone de marcador de punta, que hoy en día son laterales. Sí, señor. Y ahí comienza la historia, ¿no? La historia ya grande, la historia fuerte. Ahí comienza la historia cuando voy a la selección de Magdalena, cuando pues ya lo que te conté anteriormente, cuando Unión Magdalena, llego a jugar a Unión Magdalena, es una historia que eso no se puede pasar hoy día nunca en la vida. Resulta y pasa que yo era marcador izquierdo de la selección Magdalena y Pablo Emilio Huguet, que también te debes saber quién es. Sí, señor. Hace Era parte de el la marcador historia. izquierdo. Era el marcador izquierdo de la selección del Unión Magdalena y el Unión estaba muy mal en la tabla de posiciones y no tenía jugadores y a él se le muere el papá en Valledupar. Y entonces dicen, pero ven acá, no tenemos lateral, ¿por qué no vamos a buscar al Ringo, que es el marcador de la selección Magdalena? Y un sábado me concentran para jugar contra Atlético Nacional en Santa Marta. En aquella época nos inscribían por un Marconi, mandaron el Marconi y me concentraron el sábado para jugar domingo con Atlético Nacional de la época de Tito Gómez, Jorge Hugo Fernández, Abel Álvarez, Raúl Navarro Pavioto, toda esa figura que tenía Nacional y me toca debutar.
pero tuve la bendición de Dios que ese día fui el mejor de los 22. Yo creo que tú te debes acordar de ese locutor y ese programa que había hace muchos años que se llamaba Minuto 90. Ajá, claro. Jorge Luis Trócoli, que era el comentarista de ese programa, me da como el mejor jugador de los 22 jugadores. Y ahí comienza mi historia en el Unión Magdalena. Qué bueno, Unión Magdalena. Ringo, manténgase un poquito alejadito de la cámara para que se vea un poquitico más para eso. Ahí para que no pierda la luz, para que no pierda la luz. Ringo, usted se viene a Santa Marta, me decía hace un rato, se viene nuevamente, pero ¿qué pasa ahí cuando viene a la Unión Magdalena? ¿Cómo es eso? Porque usted de nuevo se va a Barranquilla. Oiga bien, ¿en busca de Junior o en busca también de la novia? No, en busca de la que es hoy en día mi esposa, que gracias a Dios. Sí, señor. En busca de ella, pero también buscando la manera y la forma de poder vincularme. Entonces, como yo había jugado con Almendra, Indre Danco, ante la división aficionada del fútbol, hace una demanda, porque yo cuando llego a Barranquilla, yo le firmé a él la cuestión del pase. Entonces, él decía que el pase pertenecía a Almendra. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo como quería venirme acá, él me dice, hazte una carta, Ringo, en la cual tú mismo estás diciendo que tu pase pertenece a Almendra. Ya Indre Danco era directivo de Junior. Me dijo, haz eso y yo hago que te contraten en Barranquilla, en Junior. Yo, como sabía que estaba mi esposa en Barranquilla, hago la carta, el Unión Magdalena inmediatamente me hace una carta y me dice porque estaba en contra de los intereses del Unión Magdalena. Me dice, no, usted queda despedido, pero ya yo había hablado con Danco y me vengo a Barranquilla, que es donde Junior me contrata. Por intermedio de Indre Danco es que yo llego a jugar a Junior. ¿Qué año? Año 72, a mitad de año. ¿A quién encuentra como técnico? Estaba Mariño Rodríguez de Oliveira y después, ¿te acuerdas que quedó Rubén Costa, que se fue Mariño y quedó Rubén Costa por unos meses? Ya. ¿Compañeros en ese entonces? Después vino el Marciano Miló, creo que fue el 73, si no me equivoco. Ya. ¿Y compañeros en ese entonces que encontró allí? En esa época. Sí. En esa época estaban los brasileños, la época de Víctor Epanor, de Caldeira, toda esa constelación de estrellas brasileras que tenía Junior. Ya, una buena época, pero el equipo no lograba títulos, pero sí jugaba bien, ¿no? Y daba espectáculo. Pero daba espectáculos los domingos, Santa. Yo, no es porque, yo quiero contarte esto. Yo, gracias a Dios, tuve un inconveniente en el fútbol, entre comillas. Tú sabes que tenía una disputa con el Toto y el Toto era Toto. Pero cuando Toto se va para Millonarios es cuando yo cojo la titular en Junior, que duré 2 años siendo titular. Fue año 73, 74, 75, que creo que cuando llega a Baracas. Ya. Siempre ha habido una polémica con Toto, una polémica sana, ¿no? De amigos, de compañeros. Que él dice que usted tenía unas cosas que él no tenía y él tenía unas cosas que usted no tenía. ¿Cómo es eso? Así es cierto. O sea, lo que a mí me faltaba él lo tenía y lo que a él faltaba lo tenía yo. Toto era un jugador completo, pero tenía deficiencia, sobre todo en la técnica del centro. Eso yo me acuerdo que lo decía el periodista que está enfermo hoy en día. Bueno, no me acuerdo ahora. Él decía de que el Toto tenía toda esa característica, todas esas condiciones de irse al ataque, pero el momento de hacer el lanzamiento al centro lo tiraba al arquero o lo tiraba atrás del arco. Y yo tenía mejor esa característica porque yo siempre me iba bien y tiraba los centros precisos. Hubo muchos goles que hizo Silva Pacheco con centros míos. Y a la gente yo era
jugador del público y de la prensa, pero no fui de los técnicos, sobre todo argentinos, que fue los que coincidieron sobre todo en mi carrera deportiva, que hubo un tropiezo fuerte por eso, porque yo era un lateral. En aquella época yo me la adelanté a la época santa. En aquella época eran marcadores, pero ya yo era lateral. Y entonces los técnicos argentinos venían a buscar su éxito, como se consiguió en el 77, entonces les gustaban más los marcadores que los marcadores laterales como yo. Aparte, usted tenía siempre una buena posición de balón, ¿no? Claro, Santa, yo tengo historia porque la tengo grabada en mi mente como si fuera hoy, partidos inolvidables contra Atlético Nacional. Yo me acuerdo que hay una anécdota que estaba Alberto Ulloque, gerente de Unión Magdalena, jugamos contra Atlético Nacional y el flaco Sierra me hace un cambio de frente al costado izquierdo, me tira, yo le hago el cambio de la izquierda a derecha el flaco y yo sigo corriendo atacando y el flaco me la hace. Cuando yo entro al área, la bola va pasando, yo hago una chilena y me acuerdo que como si fuera hoy, el arquero era Raúl Navarro Pavioto y la cogió casi en todo el ángulo y decía Alberto Ulloque, si Ringo hace ese gol, le hubiéramos hecho una estatua, pero no hubiera costado mucho porque era pequeña. Era fácil, ¿no? Era fácil de hacer, ya. Sí. Ringo, ahí donde está bien, mire, vea, se ve mejor allí en la luz. Usted sabe que ahora jugamos con esto de la tecnología, usted sabe cómo es. Todo eso hace parte de lo moderno, ¿no? De lo que estamos Y viviendo. Ahí, perfecto, mejor. perfecto, todavía mejor, todavía mejor. Ahora ahí vamos, poco a poco nos toca ir aprendiendo, Ringo, todos los días de esto. No, sino que puse una lámpara en la mesita de noche. Entonces, claro, eso. Estoy en el cuarto. Ahí mejoró. Bueno, entonces ya doña Leti comienza a ser parte de la familia, ya se unen y ya la cosa como que por ahí lo tranquiliza mucho más a usted, ¿no? Porque después viene el título con el Junior y todo. Sí, así es. O sea, yo me caso en el año 73, un 27 de marzo del año 73 nos casamos, cuando estaba yo de titular en Junior, un partido contra Atlético Bucaramanga, donde la figura fui yo y fue el Papo Flores. Me acuerdo que hay un comentario en Heraldo que dice, de la cancha al altar, cuando me caso con mi amada, como le digo yo, a Leticia. Ya. Y después viene el título, Toto. Sí, el título es en el 77, tú sabes que se ahí le tocó pelear con Toto ahí, ¿sí? Claro, y más con Verón, que era también de la misma característica. Baraca y sobre todo Baraca incidió en que mi carrera no fuera más exitosa. Y soy sincero. Él fue el tropiezo que tuve yo grande de poder tener una mejor figuración, porque junto con Lucho Cabeza, que era un crack, sí, señor. También Baraca le cortó por tener a otros paisanos de él, argentinos, y no colocó a Lucho y se perdió un crack del fútbol. Se frustró conmigo también. Sí, conmigo también, porque prefería al otro y a veces ponían al volante de marca, y a mí no, porque no les gustaba mi forma y manera, porque ellos querían era marcadores, y yo era jugador del público. O sea, el público nunca dijo nada cuando Ringo reemplazó el Toto Rubio, ni se acordaban de Toto. Pero eso pasa, ¿no? Con los técnicos, eso pasa. Y hoy, cuando usted mira el fútbol, Ringo, y se da cuenta que hay algunos que son marcadores, aunque ya hay pocos marcadores, porque hay más laterales. No hay un marcador lateral. Yo creo que no lo hay, difícil, no sé, de pronto estoy equivocado, pero con esas características no. O eres lateral o a veces eres más marcador que lateral, pero ahora son más laterales que marcadores, únicamente. Sí, Santa, es que hoy en día es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque tú sabes que hoy en día se juega en tu carril, como llama ahora, por las bandas, y tú te puedes ir al ataque siendo un lateral, pero vas a tener
alguien, un relevo que te va a hacer el relevo de poderte ir. Anteriormente no. Anteriormente, si tú te ibas, tenías que regresar igual porque ninguno te iba a hacer la cobertura. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ahí de pronto había ese espacio del que el contendor te aprovechara para poder tener. Entonces, eso implicaba en aquellos tiempos porque eran técnicos que les gustaba la marca a marca. Bueno, te digo, cuando yo jugué con los brasileños se fascinaban conmigo porque tenía toda la técnica y la característica de ellos. Es cierto. Bueno, cuando termina su carrera como jugador activo, ¿por qué lo hace? ¿Y qué fue mejor? ¿O las dos cosas o de pronto una de las dos? Como jugador, Santa, que para mí fue destacado, a pesar de, los palos en la rueda de algunos técnicos, para mí fue destacada su carrera, porque usted fue Ringo Amaya y usted es un referente del fútbol colombiano, por supuesto. así es, Mucho así. más que Lucho Cabeza, lamentablemente, que sí no tuvo la oportunidad de figurar más, a pesar Así de su categoría. duré Pero más bueno, tiempo. claro, claro, sí, o sea, Santa, ¿qué fue duré más más tiempo. como Ringo, como jugador o cuando llega a manejar categorías menores y a ser técnico y a enseñar lo que usted había aprendido? Sí, Santa, pero antes te quiero decir, yo estuve en una selección preolímpica representando a Colombia en Brasil, Recife, en el año 76, que el técnico era Vidinic, y tuve una actuación destacada. Fui el jugador más regular de la selección Colombia en Brasil, Recife. ¿Sí me entienden? En el año 76, que eran para las Olimpiadas de Múnich, si no me equivoco. Claro, claro. Eso es una. Entonces, cuando me retiro del fútbol, también me retiro injustamente porque en ese cuadrangular final, año 81, yo fui el jugador más regular de ese cuadrangular. Pero ¿te acuerdas que fue la época que anteriormente había llegado Manfredi? Y Manfredi había sido compañero de nosotros 8 años atrás. Y él cuando llega, ¿te acuerdas que se pierde la ida a Copa Libertadores en Bogotá con el Deportes Tolima, con un gol de tiro libre de Berto Carrillo a Juan Carlos del Médico, y nos evita ir a Copa Libertadores en esa época? Cuando llega el año siguiente, el presidente era Orlando Víctor Dacaret, El negro. eh, el técnico, como había sido compañero de nosotros y no habíamos podido llegar a esa copa, él quiere hacer una reestructuración y entonces nos saca a todos los que ya habíamos sido compañeros de ellos hace 8 años atrás. Entonces yo voy a Junior porque yo me sentía con capacidad y condiciones porque estaba entero, tenía 29 años, estaba entero. Entonces le digo a Orlando Víctor Dacaré que esta es otra historia que quiero que la sepa todo el mundo porque una vez se lo dije después de tantos años. Llego al club Junior y le digo, Orlando, ya se me está venciendo los términos, yo necesito jugar porque estoy entero. Ya que no quieren que siga acá porque Manfredi quiere cambiar, que reestructurar el equipo, pero consígame el equipo. Y las palabras de él fue, me acuerdo, yo casi lloré porque llegué a mi casa llorando, porque me quedaba sin equipo. Le digo, Orlando, búscame equipo. Ringo, ahí tienes el teléfono, ese es el problema tuyo, llama, busca equipo. Eso me dolió en el alma. Y es cuando en ese año 81, Santa, no conseguí, porque no era como hoy, donde los jugadores tienen la facilidad de tener un empresario, donde Claro. tiene todos los contactos, todos los manejos, maneja todo lo que es esa parte, y le es fácil al jugador conseguir. En aquella época no. Y pasa el tiempo y me quedo sin jugar. Y es cuando es el retiro, que fue duro con mis 3 hijos pequeños. Y es duro porque mis 3 hijos pequeños me quedo sin fútbol, pero Dios es tan grande, luché con ellos, con 3, y gracias a Dios, hoy en día tengo la familia que tú conoces, Sí, señor. que fue con sacrificio porque estuvo Dios de nuestra parte. Después, en esa época, es cuando después de haberme quedado sin equipo, es cuando me encuentro con un ángel que se llamaba Marco Col. Yo duré, Santa, 2 años sin salir. Nadie sabía que yo estaba aquí. Y viví con
con los recursos con los ahorros que tenía. Pues cuando me encuentro y se me acaba todo, ¿y qué cojo? Salgo a la calle y me encuentro con Marco Col y me dice, Ringo, ¿tú no te habías ido para Santa Marta? Y yo, no, Marco, yo estoy aquí en Barranquilla. Marco, le conté, no, yo necesito un técnico para la primera categoría del Sporting. Con Marco de una. Y me voy a trabajar con Marco, que es cuando comienza mi historia, que trabajo en el Sporting 3 años. Después de Marco, después viene Segrera, que fuimos campeones de la segunda división. Entonces vienen directivos de la primera C en Costa Fútbol a buscar un técnico y mi gran amigo Francisco Figueroa Turcio me dice, Ringo, hay gente de Valledupar que necesita un técnico. Yo creo que tú eres la persona indicada. Y vienen, hablan conmigo y es cuando yo me voy para Valledupar y es donde ahí la otra historia mía de Valledupar, que le doy gracias a Dios que la ida a Valledupar me sirvió para formar lo que hoy día tengo. Gracias a Dios me voy y tuve todos los éxitos que creo que tú lo sabes en Valledupar, haber sido 5 años consecutivos con la primera C a nivel de costa, ir a finales nacionales con selecciones sub-23. En fin, comienza la historia mía como técnico. ¿Cuántos años en Valledupar, Ringo? 18 años muy duro yo en Valledupar. Que eso me sirvió para la pensión. Sí. Pues sí, y eso me sirvió para darle gracias a Dios por la pensión que tengo. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo nace la era Ringuito Amaya? Ringuito Amaya nace la era cuando yo me voy para Valledupar. Él tenía 8 años y comienza él también a estar, hice conmigo para el estadio, pendiente porque le gustaba el fútbol, se iba conmigo para las prácticas. Entonces fue creciendo y yo como manejaba el fútbol, él llega a tener 15 años, 15 para 16, y yo no lo quería vincular a la primera C porque la veía muy fuerte para él, pero la mamá me decía, pero ven acá, si tú eres el técnico, Ringo, tú eres el que manda. No, mija, déjalo que se forme más, mételo. Y se me da por meterlo y tenía razón la mamá. Ahí comienza la historia cuando él juega conmigo en la primera C, que es cuando jugó un partido contra Junior, Lucho Grau. Yo antes de venir a Barranquilla a jugar le digo, Lucho, yo quiero que veas a mi hijo. No te digo si es bueno, si es malo, si es bueno. Míralo. Ese día José se hace un partidazo contra Junior. Creo que ganamos 1-0, quedamos 1-1. Y Lucho me dice, no, Ringo, mándamelo en enero. Entonces cuando él viene a Junior en enero, entonces yo hago convenio con Junior porque yo le manejaba sus intereses a él en la parte deportiva y hacemos el convenio y es cuando comienza la historia del Ringuito en Junior. ¿Y por qué nada más Ringo y los otros por qué no jugaron fútbol? Sí, ellos tuvieron, pero no, yo no le veía de pronto esa proyección como no me equivoqué con José, porque José cuando viene a Junior, él había terminado su bachillerato y todo, entonces él estudiaba y jugaba con Junior, pero una vez que vine yo de vacaciones de Valledupar, porque él se quedó donde sus abuelos aquí en Barranquilla, entonces yo vengo, yo lo veo delgado, digo, mijo, ven acá, ¿qué pasa? No, papi, porque es que yo salgo a tal hora y llego a la casa a las 10 y a esa hora voy a comer. Y entonces dije, mío, ven acá. Si tú me preguntas a mí, ¿en qué quiero yo que te quedes? ¿El estudio o el fútbol? Si tú me preguntas a mí, yo te digo, mijo, escoge el fútbol porque yo sé que tienes capacidad y condiciones y con la ayuda de Dios va a llegar. Y así fue. No me equivoqué. Le tocó escoger, ¿no? Le tocó escoger. Le tocó escoger. Usted fue un referente del fútbol, pero le pregunto, póngase la mano en el corazón, ¿fue mucho más el Ringo? Sí. Claro, fue mucho más que yo porque se tuvo mayor proyección y todo. O sea, tú sabes que estuvo en eliminatorias al Mundial, fue campeón cuántas veces, más de 8 veces, estuvo con Nacional, con Junior, hizo una carrera mucho más productiva que la mía. Sí, encontró más campo abierto, ¿no? Claro. Por supuesto, sí. Pero uno como padre siempre quiere que los hijos lo superen. Sí, es lo mejor.
Por ahí hay historias de padres, lo hacíamos con Marco y con varios, y con usted también creo que lo hicimos una vez, decíamos, antes eran el hijo del Ringo, ahora es el papá de José. El papá es tanto, Santa, es tanto que piensan que yo me llamo José. Sí, 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 no, por supuesto que la carrera de José Amaya fue una carrera exitosa, seguramente también de algunos tropiezos. Yo recuerdo el día que botó la camiseta en el Estadio Metropolitano. Claro, yo estaba ese día en la grada, Sí, Santa. sí, el otro día lo entrevisté y le pregunté eso y recuerda eso, ¿no? Santa, yo estuve esa fue una historia tenaz, porque el técnico era Raúl Navarro. Sí, imagínese usted. Y yo vengo a verlo y le dio rabia, tiró la camiseta y después me tocó quedarme, mandar a pedir permiso allá en Valledupar porque de pronto lo iban a sacar, a tomar medidas fuertes. Y me acuerdo que me tocó hablar y decir que está, y al fin que conseguí que lo perdonaran en ese aspecto y que consideraran que era un joven y él no quería salir, porque, que lo perdonara. Que estaba en formación, entre otras cosas, ¿no? Así Sí, es. sí, sí. Ringo, ¿qué diferencia de aquel fútbol con el de hoy? Es totalmente diferente. Si nosotros hablamos de la capacidad, son historias, tú sabes que todas las historias en el fútbol son diferentes. Antiguamente era mucho más difícil por lo que yo te comentaba, que no había todos los medios, todos los recursos, toda la facilidad de poderte tú formarte como un jugador de alta competencia. Era muy difícil, pero a pesar de esto, uno superaba todas esas vicisitudes, lo superaba con el esfuerzo, el cariño, el deseo que quería uno superar. Hoy en día hay mayor facilidad porque encuentras todos los medios, todos los recursos y todas las necesidades superadas para tú poder llegar a ser futbolista profesional. Y ya para cerrar, agradeciéndole su amabilidad de aceptar esta invitación, la diferencia de aquel junior con el junior de hoy. Son dos juniors muy diferentes. El junior que quedó campeón, por ponerte el que comenzó la historia en junior, que yo estuve en ese equipo, a pesar de que no jugué mucho, pero sí alcancé a jugar partidos. Era un equipo que por algo le decían el equipo de los obreros. Un equipo que era más de mística, más de sacrificio, más de enjundia, más de pelea, por decirlo entre comillas, que hoy en día, donde las características son muy diferentes, donde el fútbol hoy es mucho más técnico, mucho más pausado en lo que es la condición técnica de la pelota cuando sale de la defensa, cuando hay coordinación del medio con los delanteros, en fin, con todas las bases, esa ya sea base defensiva, base ofensiva, en fin, hoy en día es diferente al fútbol de antes. ¿Y qué concepto del nuevo junior de hoy? Bueno, comenzó, tú sabes, con deficiencias, porque sabíamos tanto que Amaranto estaba casi en las puertas de salida, pero ha mejorado sin llegar todavía a alcanzar lo que nosotros queremos ver a un junior con mucho más potencial en todos los aspectos. ¿Cuál es la finalidad de la escuela Ringo Amaya? La finalidad de nuestra escuela, que gracias a Dios, Santa, es una bendición porque nos ha dado trabajo y le hemos dado trabajo a muchas personas. Nuestra formación es para que el niño se forme como persona, pero atrás de esa formación como persona hay una capacidad, unas condiciones de buscar los talentos y de lograr que sean personas integrales. Y atrás de eso, si Dios quiere que salgan muchos futbolistas, también estamos para eso. Ringo, muchas gracias. Yo le digo Ringo porque a usted le dicen Ringo y fíjese que hay la confusión ahora de que creen que el otro es Ringo, el otro Ringo, y resulta que es usted. No, porque es que el verdadero Ringo soy yo, porque el otro es el Ringuito. El Ringuito, el Ringuito. Oiga, muchas gracias, Ringo. Le agradezco. Tengo las mejores referencias, no porque usted sea mi amigo, ni más faltaba, de que usted ha sido un buen padre, un consejero, un amigo para su hijo
y bueno, aprovechó Para toda mis esta hijos, experiencia. Santa. No, yo digo primero por José, porque como jugador de fútbol recibió todo lo que usted ya había aprendido, y por supuesto Sí. después para el resto de su familia y de sus hijos, ¿no? Sí, tú sabes que yo tengo 3 hijos. El mayor mío es abogado y es coronel full de la policía, es inspector regional hoy en día en Medellín. El otro abogado trabaja en la fiscalía en Bogotá hace más de 15 años. Y José, que me siguió los pasos a mí, que gracias a Dios, que tenemos un hogar bien formado, sobre todo de 48 años de vida con Leticia y con nuestros hijos unidos, y le damos gracias a Dios, porque eso es lo que vale, Santa. La plata es efímera, la plata es necesaria, pero la formación y la felicidad, sobre todo espiritual, es mucho mejor porque primero está Dios que todo. Un consejo para los nuevos, los que están iniciando en el fútbol. Que primero que busquen de Dios, que sean disciplinados, que piensen, que analicen que el fútbol no es para toda la vida, que busquen de buenas mujeres, de buenas esposas, que son las que lo van a ayudar a triunfar y a que sean grandes personas en la vida. Armando Ringo Amaya, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí como invitado en este programa. Cuénteme su historia, de verdad se lo agradezco, Ringo. No, gracias a ti, Santa. Muy amable y con todo el cariño y toda esa amistad que te tengo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Armando Ringo Bien. Amaya en este programa Cuénteme su historia. Historias plasmadas en la realidad. Señoras, señores, el próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes aquí contándoles otra historia en su programa Cuénteme su historia. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas y de Coppel Sol. No olviden, no olviden el tapabocas, mantener el protocolo, el distanciamiento, es por la salud y es por la vida de todos. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Chao, chao. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.